Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo capítulo de The Binary Theory. En este segundo capítulo vamos a pasar manos a la obra y a implementar algunos polyfills de array de JavaScript. Gracias a estos ejercicios podremos entender cómo trabajar con arrays y así en futuras entrevistas técnicas o en nuestros futuros trabajos poder resolverlos sin ningún problema. Comencemos. Vamos a empezar con JavaScript, ¿vale? Para las próximas charlas ya empezaremos con TypeScript. Pues había pensado así para empezar y afianzar un poco los conceptos que vimos el otro día y cómo trabajar con los arrays en implementar algún polyfill y algunos métodos sencillitos, ¿vale? Para ya luego irnos complicando. Entonces, métodos así sencillitos, pues aquí a la izquierda, si se lo veis, el copy, un pequeño filter, un for each, en la función map, la función push, reduce, sort y splice. De hecho, yo empezaría pues por los que son puramente de lectura-escritura, por ejemplo el copy o incluso el for each, que es bastante más sencillito, siguiendo a lo mejor el filter, luego ya el copy y el map, o el push, y acabaría a lo mejor con el reduce, el splice y el sort, porque en el sort vamos a ver una forma de ordenar bastante sencillita, ¿vale? No sé si lo conocéis, el algoritmo de la burbuja, porque hay otra sección de algoritmos de estilo divide y vencerás, donde ya veremos en otra sesión algoritmos un poquito más eficientes a la hora de ordenar, como puede ser el quicksort. Pues vamos al filter, pues ¿qué tenemos que hacer para filtrar? Vamos a ir al filter y ¿qué es lo que recibimos en el filter? Bueno, el array y recibe como parámetros una función de callback donde se le pasa el valor actual del array, ¿vale? El índice, el propio array, y lo único que hacemos es ejecutar la función para comprobar si tenemos que filtrar, ¿vale? Entonces el resultado va a ser un nuevo array en el cual se encuentran los valores que cumplen esta condición, ¿vale? O sea, al final necesitamos una función que devuelva un verdadero o falso y aplicamos esa función a cada uno de los elementos del array y los que cumplan los devolvemos. Vale, pues, ¿qué hemos dicho? Venga, nuestro array, ¿vale? Nuestra función custom filter. ¿Qué tenemos? Un array. ¿Qué tenemos? Una función de callback, ¿vale? Filter callback. Esta función de callback que hemos dicho que recibe, ¿vale? Pues le pasaremos un valor actual del array, le pasaremos el índice y le pasaremos el propio array en sí. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Vamos a tener que recorrer nuestro array, ¿vale? Donde nosotros vamos a tener un array con una serie de valores 3, 7, 4 y 10. Le vamos a pasar cada valor a una función que dirá si true o false, ¿vale? Y estos valores que hayan obtenido un true serán los que devolvamos en un nuevo array. O sea, 3, 4. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que imitar. Entonces, vamos a tener que recorrer el array, la forma más sencilla, pues con un buclecito for, desde la posición 0, porque sabemos que empezamos en 0, hasta el tamaño del array, mientras que sea menor que el tamaño del array. Vale. ¿Qué es lo que vamos a tener que devolver? Bueno, pues el array de respuesta. Uy, no sé escribir.
lo que vamos a hacer es ejecutaremos la función callback, donde hemos dicho que le pasamos el valor actual, el índice y el propio array. Que hemos dicho que si esta condición es verdadera, vamos a hacer un casteo a booleano. ¿Vale? La doble negación, si por ejemplo devolviésemos, por si alguno tiene dudas, si devolvemos, pues, por ejemplo, un número o cualquier otro tipo de dato que no sea que no sea un booleano, lo convertimos a booleano, ¿vale? Con la doble negación. Con una negación lo cambiaríamos al contrario en booleano y con la siguiente, pues lo convertimos. Es la forma rápida de parsear. ¿Vale? Entonces, si cumple, ¿qué es lo que hacemos? Agregarlo a nuestro array de elementos filtrados. He escrito más length. Vale, pues con esto vamos a nuestro test, que lo único que tengo aquí es un pequeño array, la función que va a filtrar, que simplemente va a ver los números que sean mayores que 21, la vamos a pasar por el custom filter, ¿vale? Pasamos el array, la función de filtrado que la pasamos como parámetro, nos va a devolver un resultado, ¿vale? Y por último vamos a hacer el assert, que vamos a comparar dos arrays de lo que sea. Entonces, una forma muy sencillita de compararlos, pues los convierto a string. Y si el string resultante es el mismo, pues oye, es que está bien. Entonces, aquí tengo el array de resultado. Y lo que voy a hacer es que voy a llamar a la propia función de filtrado de JavaScript pasándole la misma filter function. A ver si devuelve lo mismo. ¿Vale? Ahora mismo tengo este test en skip. Pues venimos por aquí. Ejecutamos los tests. No lo ha pasado. ¿Qué creéis que ha pasado? Index no existe. Slide. Volvemos a ejecutar nuestro test. Vale, pues ahora mismo tenemos este test corriendo y funcionando. Pues nuestro primer polyfill, nuestro primer trabajo con arrays, que es recorrerlos y preguntar si cumplen una condición alguno de sus valores, añadirlos a otro array y devolverlo, ya lo tenemos hecho. Easy peasy. Si os preguntáis qué estoy usando para los tests, estoy utilizando la librería ABA. Echarle un vistacito, bastante ligera, bastante potente y que ejecuta los tests además de forma paralela y tal. Está bastante guay. Bien, pues venga, vamos al for each. ¿Qué hace el for each? La función for each lo único que va a hacer va a ser recorrer una serie de elementos. O sea, va a ser recorrer el array y llamar a la función de callback. Incluso más sencillito que el anterior. Es decir, en el anterior teníamos que preguntar si cumplía una condición y si la cumplía, añadirla al array y este ni tan siquiera tenemos que preguntar. Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos? Recorrer el array, ¿vale? Desde ahí hasta la posición del array, o sea, siempre que sea menor que la posición del array. Y lo que hacemos aquí es recibir una función de callback donde, de nuevo, lo que recibimos es el valor actual, el índice, o sea, vamos a ponerlo bien, y el propio array. Tendríamos nuestro for each. Como veis, la parte de recorrer arrays y ejecutar funciones sobre ellos, pues es sencillita, pero bueno, está bien verla, porque muchas veces la mayoría los recorremos muy a menudo solo con el for each, con el map, etcétera, y no hacemos estas cosas. Bueno, de hecho, vamos a pasar a ejecutar el test. Vale, correcto. Pues nuestro for each ya está funcionando. Vamos con el copy.
¿vale? Un copy que lo único que vamos a hacer es copiar los valores de un array a otro, ¿vale? En otro array, que será el que devolvamos. Es decir, aquí en el test los valores deben ser iguales y por supuesto no debe ser la misma referencia. Es decir, si te fijas, yo hago aquí un return array y si ejecuto este test, ¿vale? Si yo le quito el skip, el primer assert me va a decir que es cierto. El primer assert me va a decir que es cierto. ¿Ves? El primero pasa, es el segundo el que falla. Y esto es por lo que hablamos el otro día del tema de valor versus referencia. Es decir, aquí, en este custom copy, yo lo único que estoy haciendo es devolver lo mismo que me viene como parámetros. Entonces, si esto fuese por valor, ese test pasaría, porque la referencia no sería la misma. Pero en este caso, lo que me viene es una referencia, devuelvo una referencia, y claro, aquí son iguales el resultado con el array que estoy copiando, y no es lo que yo quiero. ¿Vale? Yo quiero devolver un nuevo array que contenga exactamente los mismos valores. Y no quiero utilizar temas de, ¿sabes? No se vale copiar poniendo los tres puntitos, ¿vale? Entonces, pues para eso, ¿qué vamos a tener? Aquí sí que const, ¿vale? El array el array copiado y aquí, fíjate, podríamos inicializarlo con un new array, ¿vale? Directamente del tamaño del array que nos viene por parámetro, porque conocemos el tamaño. Entonces, como no sabemos muy bien tampoco qué hace el navegador con esto, pues sabemos que nuestro tamaño va a ser fijo, se lo pasamos, seguramente sea un poco más eficiente que crearlo vacío e irle haciendo push, que llegará a cierto momento en el que hará diferentes alojamientos de memoria y cambios, ¿vale? Entonces, de nuevo, vamos a recorrer nuestro array. Vamos a hacer de nuevo for. ¿Vale? Ahora mismo el test nos petaría en el otro, en la primera assert, porque estamos devolviendo un array con todos los valores vacíos. ¿Vale? Copiando por índice. Vale, pues con esto ya estamos recorriendo el array y en la posición i copiando el valor. ¿Vale? Podríamos haberlo hecho con el for of. Sí. Ponemos esto así. Hacemos... Con esto habríamos hecho lo mismo, ¿vale? Lo único que, bueno, estamos... simplemente aquí quería ver un poco la forma de instanciarlo directamente con las posiciones, ¿vale? Entonces cualquiera de los dos nos sirve. Vamos a probar con este. El test pasa. Y si utilizamos la otra, a ver qué pasa. Lo he guardado. Esto funciona. ¿Y qué creéis que pasa si hacemos esto? ¿Qué creéis que hace el push? Como está nulo, ¿va sustituyendo nulos o lo concatenaría al final? ¿Alguno lo ha visto? Al final. Claro, efectivamente lo que ocurre es, si lo vemos aquí, que el array lo que tiene es 200 posiciones y las 100 primeras las mete vacías, o sea, no tienen nada. Entonces, eso no es lo que queremos. Por eso, en el primer caso, ya que le hemos dado tamaño al array, tenemos que meter este con el índice. ¿Vale? Si no le damos tamaño al array, pues ya habéis visto que da igual. De hecho, si esta la paso aquí arriba, la que comento es esta, ¿vale? Va a petar, que esto es lo que teníamos antes. Si comentamos este, así JavaScript sí que nos permite hacerlo.
¿vale? Sin tamaño, pero ir accediendo por los índices y metiéndolo, eso sí sabe, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tres formas distintas y yo creo que hay más. Es lo bonito de JavaScript, que hay muchísimas formas para hacer cualquier cosa bien sencilla y unas no tienen por qué ser mejores que las otras. Bien, pues venga, ya tenemos el copy. Ya que hemos estado usando tanto el push, vamos a implementar el push. Venga, volvemos a MDN. ¿Vale? La función push recibe n elementos y los pone al final. Aquí vamos a hacerla sencillita y de momento vamos a recibir un elemento, ¿vale? Es decir, vamos a simplificarlo un poquito y vamos a hacer solo con uno. El array y tenemos el elemento que queremos insertar, ¿vale? Element to push. ¿Qué es lo que haremos? Vale, pues en la última posición del array, ¿vale? Como en JavaScript, vamos a aumentar en 1 el tamaño del array y en la última posición le vamos a poner el elemento. Si yo tengo aquí este array y le digo que al fin un push del número 18, lo que va a hacer es mi array que tiene un length de 3 pase a tener un length de 4 y en el último elemento insertamos el 18. Vale, lo podemos hacer, como ya hemos visto en JavaScript, de varias maneras. La primera, pues en el array, ¿en qué posición? ¿Vale? Si los índices son, como hemos visto, vamos a ponerlo aquí más grande, 0, el 1, el 2 y el 3. 0, 1 y 2. Vale, pues yo sé que en la posición 3, que va a ser mi nuevo último, es decir, en la posición 3, es decir, en el propio tamaño del array, con el array, ¿vale? Directamente al length, que es al final, pues si el tamaño es 3, tenemos índices el 0, 1 y 2, entonces el siguiente a insertar es el 3. En el 3 yo pongo el elemento que quiero agregar, ¿vale? Y aquí ya estoy agregando 1. La otra forma que tengo es directamente, primero aumento el tamaño del array y luego pues inserto en la que es la última posición, el último índice del array, que es el nuevo tamaño menos 1. Seguimos con el map. En el map también tengo test. Vale. Entonces, el map, al final lo que tenemos es un array con cosas, por ejemplo, con cuadrados, que le aplicará una función a cada elemento y me devolverá un nuevo array con el resultado de lo que ha hecho esa función, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo un array con 0, 1, 2 y 3 y digo que la función recibe el valor y hace un n por n, pues a cada elemento se le aplicará el n por n. ¿Vale? Sencillo. Esto lo que tenemos es una función de callback, ¿vale? Callback, donde lo que haremos será, de nuevo, recorrer el array,
que lo estamos recorriendo, lo que tenemos que hacer es llamar al callback pasándole el valor para que lo ejecute, y si no me equivoco, en el map también tenemos que pasar a la función callback el índice y el propio array. ¿Vale? Entonces lo que vamos a tener es un nuevo array al que el valor de este índice le asignaremos lo que devuelva esta función. Y lo devolvemos. Sencillo, ¿no? En el test del map, de nuevo, si os fijáis, aquí lo único que hago es crear un array de 100 posiciones con números aleatorios del 0 al 400 y le paso una función de map que los multiplica por 1000 y compruebo que ejecute correctamente la función de map. Lo corremos y este está correcto. Si queréis, vamos a ver un algoritmo como es la ordenación por el método de la burbuja, ¿vale? Para que veáis un poco también pues cómo se aborda un problema así, y os cuento en qué consiste este método, ¿vale? Este método de ordenación se basa en, si yo tengo un array desordenado, lo que tengo aquí el 5, aquí el 1, aquí el 4, aquí el 3, y aquí, vamos a dejarlo así. Vamos a intentar no hacerlo más grande. ¿Vale? Para ordenarlo, lo que vamos a hacer es ir recorriendo el array e ir preguntando si estoy en la posición 0. Le pregunto a la 1, oye, ¿mi valor es mayor que el tuyo? Si la respuesta es sí, los intercambio, ¿vale? Es decir, en la primera iteración, en la 0, en la 0, hacemos esto, ¿vale? Hacemos este intercambio. Y entonces, ahora tenemos aquí el 1, el 5, el 4 y el 3. Iteración 1. Oye, ¿mi número es más grande que este? Sí. Intercambia. Entonces tenemos el 1, el 4, el 5 y el 3. Iteración 3. Oye. O sea, perdón, iteración 2. Oye, ¿mi número es más grande que este? Sí. Intercambia. Ya no necesitamos una siguiente iteración. Burbujita, burbujita. No necesitamos una siguiente iteración porque no hay más a quien preguntar. Entonces volvemos a empezar otra vez por el 0. ¿Qué es lo que volvemos a preguntar? Oye, ¿este es mayor que este? No. Pues quédate como estás. Siguiente. Oye, ¿este es mayor que este? Sí. Intercambia. ¿Este es mayor que este? No. Quédate como estás. Y volvemos a empezar. Este es el 1, el 3 y el 4 y el 5. Preguntamos, ¿este es mayor que este? No. Siguiente iteración. ¿Este es mayor que este? No. Siguiente iteración. ¿Este es mayor que este? No. No ha habido cambios. Hemos terminado. Se corta una franja. Sí, ahí está. Ya está. Vale. Entonces, en esta última iteración, el 1, el 3, el 4 y el 5 ya está colocado. No ha habido ningún cambio entre estos. Entonces, ya hemos hecho un pase y ya hemos terminado.
Ya está, perfecto. Ordenado. Lo único que hacemos es que, como si fuese una burbuja que sale hacia arriba, digamos, que va en este caso hacia la derecha, va primero con el número más grande, lo pasa por completo hacia la derecha. Luego el segundo más grande y así. Mientras poco a poco también va ordenando. Es un algoritmo bastante malo. De hecho, cuando los arrays son muy grandes y bastante aleatorios, el caso medio es n cuadrado. ¿Vale? Es decir, este algoritmo, solo en el mejor caso, que es en el de que el array venga ordenado, ya es de tamaño n. ¿Vale? Entonces, siempre vas a tener que hacer mínimo una pasada por el array para ver si ya está ordenado. Entonces, si el array está completamente ordenado, es n. Pero tanto en el caso medio como en el peor de los casos, es n cuadrado. Es un algoritmo un poquito malo, pero que de cara a este tipo de trabajo con arrays y aplicar la ordenación, viene muy bien para entender lo que está pasando y lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que vamos a tener que recorrer mínimo una vez el array, ¿vale? Mínimo una. Aquí vamos, este custom sort vamos a simplificarlo, no le vamos a pasar una función de comparación, pero bueno, sabéis que si le pasamos una función de comparación, pues eso es lo que nos indica qué es mayor y qué es menor, y en base a eso haríamos el cambio, ¿vale? Pero vamos a hacerlo más sencillito. Simplemente, ¿vale? Sabríamos que sí. Hemos dicho que hasta el tamaño -1. Entonces, hemos dicho que si el array de i es mayor que el de i más 1, hacemos un intercambio. Entonces, ¿cómo hacemos el intercambio? Bueno, pues necesitamos un auxiliar que tenga, pues por ejemplo, el de i. Echamos hacia atrás el valor siguiente y ahora el valor que hay en la siguiente posición va a ser el valor original. Y con esto ya hemos hecho un swap de las posiciones del array. Vale, pero esto es una pasada. Ya hemos dicho que hay que hacer n o, por lo menos, tantas como digamos que tenemos que seguir haciendo pasadas hasta que llegue el momento en el cual no haya habido ningún cambio en el array. ¿Vale? Entonces yo podría tener un bucle not array change. Normalmente se concatenan dos for, pero ya que hemos hablado de esa condición de parada, vamos a hacerlo con la condición de parada. ¿Vale? Pues siempre que empezamos por aquí, esto es falso. Y una vez que hayamos pasado por aquí, sabemos que esto ha cambiado. ¿Vale? Pues de una manera bastante sencillita hemos ordenado un array. El método en el que lo vamos recorriendo, el swap, que si queréis, pues refactorizamos un poquito. Ay, no le cambié el nombre. Hacemos el swap. ¿Vale? Aquí es donde ejecutaríamos normalmente la función que se recibe por parámetros para ver qué es mayor y qué es menor. Y en base a eso, pues ejecutaríamos el swap o no. Pues aquí en el sort tenemos un test, que no es test, porque no lo he hecho. Así que vamos a ver qué tenemos. Vamos a hacer los ejemplitos de la pizarra, ¿vale? El primer ejemplo era
Se escribe así, disorders. Tenemos aquí el primero, ¿vale? No os estoy mostrando la pizarra, ¿vale? Era 5, 1, 4 y 3. Y aquí tenemos custom sort, donde solo le pasamos el array desordenado. Pues ya que hemos hecho un copy, vamos a usar nuestro propio copy. Vale, entonces aquí no hay result ninguno porque lo estamos cambiando directamente. Y ahora este. Punto sort. Que se llama copia secas el fichero. Uy, no hemos ordenado bien. Claro, calla, que he puesto la condición al revés, chavales, no os habéis dado cuenta. Es siempre que no, mientras haya cambiado, cuando no haya cambiado es cuando lo ejecutamos. Entonces, vamos a hacerlo mucho mejor. Mira, ya nos está funcionando la ordenación. Ya está funcionando. Era la condición estaba al revés. Estaba diciendo siempre que hagas un... Claro, solo había ejecutado una iteración. Le estábamos diciendo con que hagas un cambio para. Entonces, claro, solo pasábamos el último a la derecha. Y la siguiente vez decía, no, pues ya has hecho un cambio. ¿Qué quieres? Vale. Con esto, pues fijaros qué sencillito tenemos un algoritmo para ordenar. ¿Vale? Y ahora mi amigo el splice. ¿Os parece que hagamos la básica? ¿Vale? Que es un índice un star index y el número de elementos que vamos a eliminar. ¿Vale? Si los que no conocéis este método, ¿vale? Pizarrita. Pizarrita, ¿vale? El splice al final lo que hace es, sí que devuelve un nuevo array, ¿vale? No modifica nuestro array existente y lo que hace es que le paso un índice, ¿vale? Si yo tengo aquí mi array. Yo tengo aquí mi array con mis cositas, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es pasarle un índice, por ejemplo, el 1, eliminar un elemento, eliminar 2, por ejemplo. Pues nos devolvería un nuevo array donde a partir del índice 1 elimina 2. Vale, pues tendremos aquí en el 1 y el 4. Sencillo. ¿Qué creéis que tenemos que hacer? ¿Vale? Lo primero, pues una copia de nuestro array de entrada. Tengo que copiar mi array de entrada, ¿vale? Tengo un array copiado y ahora pues podemos hacer varias cosas. Podemos eliminar los dos elementos. ¿Vale? De hecho, mira, se me está ocurriendo una forma mucho mejor. Volvemos a la pizarra, la he quitado para nada. O no. Lo voy a hacer así y a ver si lo pilláis lo que estoy haciendo. ¿Vale? Ahora sí vamos a usar funciones de JavaScript.
¿Qué nombre le puedo poner a esto? Vale, a ver si alguno ve por dónde van los tiros. Aquí es mayor. ¿Mayor o igual? Sí, creo que es mayor o igual. Porque si... El ejemplo de antes. 0, 1, 2, 3. Le digo que en el índice 1 elimine 2. Me queda 0. El 3. Así que 1, sí, es así. Y ahora, quitas enter, punto, push, array de i. Y ahora, la magia. Y si aquí tuviésemos elements to insert, ¿vale? Si tuviésemos elementos que insertar, y por último, y fijaos cómo al final, de una forma un poquito más imaginativa, recorriendo una sola vez el array para hacer la copia, hemos hecho lo que necesitábamos hacer con el splice, que es yo cojo los elementos que hay antes, ¿vale? Al final lo que hacemos es, venga, yo me quedo con los elementos que hay antes, en este caso el 1, con los que hay después, en este caso el 4, y los junto. Y si hubiese elementos que insertar, porque el splice tiene un último parámetro que es, bueno, donde has eliminado esos elementos, insértame estos otros, pues harías otro concat de esos elementos a insertar aquí en medio. Entonces, en lugar de ir eliminando y modificando el tamaño del array, lo que hemos hecho ha sido transformarlo en un problema totalmente distinto, que al final son 3 arrays distintos, que es el de antes, el de después y los elementos a insertar, y simplemente con unas concatenaciones lo hemos conseguido solucionar. Si no tuviésemos el método concat, pues con un push podríamos haberlo hecho. ¿Vale? Si yo tengo mi custom splice, vamos a ver. Vamos a llamarlo fo, siempre hay que llamarlo fo. El 1, el 2, el 3 y el 4.
aquí, le decimos que el primer índice es el 1, que el siguiente es... Hemos dicho que queríamos eliminar 2, ¿vale? Pues... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ahora es cuando peta y lo sabéis. El 1 y el 4, está bien. Si le pasásemos un array con los elementos que queremos insertar, ¿vale? Entre el 1 y el 4 voy a querer insertar el 20 y el 30. Pues lo vamos a ejecutar y ahí los tenemos. Entonces simplemente con 3 arrays, ¿vale? Vamos incluso si queréis hacer uno un poquito más grande. 5, 6... ¿Vale? Y vamos a sustituir 0, 1, 2. A partir del índice 2 vamos a eliminar... ¿Cuántos queremos eliminar? Venga, otro el 2. Insertar de nuevo el 20 y el 30. Y ahí lo tenemos. Bastante sencillito, pero al final es bastante tricky. Si este ejercicio, aunque hemos utilizado aquí las dos funciones concat y las funciones push, si os fijáis, si tuviésemos que hacerlo sin funciones puras de array, también sería igual de sencillo, porque ya hemos visto cómo implementar un push, que es bastante tonto, y el concat al final son varios, es una copia del array original en el que vas haciendo el push de todos los elementos del otro array. Es decir, que si en alguna entrevista te dijesen que el splice lo tienes que implementar sin eso, ¿vale? Sin funciones propias de array, pues fíjate, no sería muy complicado. Entonces, ya solo viendo cómo funcionan los polyfill, sabemos ordenar arrays, sabemos intercambiar posiciones, sabemos hacer bastantes cosillas. Dale like si te ha gustado. Suscríbete y dale a la campanita si quieres enterarte de más vídeos como este. Además, en Twitch estamos en directo haciendo aún más cosas de programación y de juegos. El enlace en la descripción. Adiós.